Ja estem ací una altra vegada. I aquesta setmana anem a canviar un poc de tema. Perquè s'acosta una festa que volem celebrar. La festa de Tots Sants. I a un poble proper es fa alguna cosa important. Sí, es celebra la Fira de Cocentaina. Aleshores anem a conèixer un poc més aquesta població. Atents al vídeo. Hoy en Costa Blanca Magazine nos desplazamos hasta el norte de la provincia de Alicante, justo a las faldas de la Sierra de Mariola, para visitar Cocentaina y conocer la feria por la que es nacionalmente conocida, la Fira de Tots Sants. Con una población que supera los 11.000 habitantes, la capital de la comarca del Comtat se extiende por un amplio término municipal, junto a la ciudad de Alcoi y a tan solo 1 hora de Valencia y Alicante. La ciudad conserva vestigios de las diferentes culturas que la ocuparon y para descubrirlos, una buena opción es callejear por la vila, antigua zona cristiana medieval, donde aún son visibles los restos de la antigua muralla que la rodeaba. Otra propuesta es dejarse perder por las estrechas y tranquilas callejuelas del Raval, el pintoresco barrio al que fueron expulsados los musulmanes tras la Reconquista. Pero si de patrimonio histórico se trata, es de visita obligada el Palau Comtal. Para empezar, bien vale una parada el patio de armas, para admirar cada uno de los detalles de su construcción. Desde aquí se puede acceder a la Sala Dorada, su estancia más bella, y cuya cúpula de pinturas al óleo nos descubre la historia de la familia Corella, antiguos propietarios del palacio. Otro de sus mayores atractivos es la Sala de Embajadores, que alberga la Pinacoteca Municipal. El Palau se levanta junto al convento de las Clarisas y la iglesia de la Mare de Déu, en cuyo altar barroco se aloja la imagen de la patrona, la Mare de Déu del Miracle, o Mareta, como cariñosamente la llaman los contestanos que acuden a venerarla. Junto a su interés como vila, Cocentaina tiene el privilegio de estar envuelta por parajes naturales. Para aquellos que tengan ganas de hacer una escapada sin invertir demasiado tiempo, a pocos kilómetros del casco urbano se encuentra el paraje de la Ermita de Sant Cristòfol, una zona dedicada al ocio en pleno Parque Natural de Mariola y punto de salida de numerosas excursiones. Pero si la ciudad tiene algún emblema, ese es su castillo. Ejemplo del primer estilo gótico militar, fue construido entre los siglos XIII y XIV. Dado su valor histórico y como ejemplo único en la Comunidad Valenciana, está declarado bien de interés cultural. Desde su privilegiada posición domina todo el valle, por lo que, aunque se requiere un buen paseo, vale la pena. Y al hablar de Cocentaina, no podíamos dejar de recomendar su gastronomía, de fama reconocida. Los buenos comensales aquí podrán disfrutar tanto de recetas tradicionales, como les fasedures de Daxa, la borreta o l'olleta, como de los platos de la cocina más actual y de autor, en restaurantes como Caldani, El Laurel o La Escaleta, este último merecedor de una estrella de la guía Michelin. Todo ello acompañado de buenos vinos bajo el sello de Vins del Comtat. ¡Buen provecho!
Con la festividad del 1 de noviembre, las tranquilas calles de Cocentaina retroceden en el tiempo hasta el medievo para acoger su tradicional Fira de Tots Sants o Feria de Todos los Santos, uno de los eventos de mayor poder de convocatoria de la Costa Blanca. Creo que Cocentaina tiene muchísimo que ofrecer al turismo de interior. Somos diferentes porque en 4 días un pueblo de 11.000 habitantes tiene la capacidad de organizar un evento que reúne a 500.000 personas, un evento que mueve más de 40 millones de euros en tan solo 4 días y un evento que expone en la calle más de 40 millones de euros también. La feria comienza con el almuerzo popular que organiza la Asociación de Amas de Casa en la plaza del Plat de la Font. Una tradición que se ha consolidado con los años, como lo demuestran los cientos de personas que desde las 8 de la mañana acuden a la cita, dispuestas a degustar el popular bocata de blanco y negro. Tenemos 2.100 tickets y 2.100 tickets. Es que esto es muy popular. Aquí hace ya 9 años que estamos haciendo el almuerzo. La Fira de Tots Sants arranca en 1346, fecha en la que Pedro IV el Ceremonioso concede a la vila de Cocentaina, a instancias de Roger de Llúria, el privilegio de poder celebrar una feria anual bajo la protección real. La lectura de dicho documento supone el arranque oficial de la Fira, un honor que cada año recae en una personalidad del municipio. El acto reúne en torno al ayuntamiento a numeroso público y autoridades. No olvidemos que son más de 660 años de tradición cultural, gastronómica, en muchísimos aspectos, ¿no? Yo me quedo particularmente como Encarna Linares con la artesanía y con la gastronomía, pero no puedo olvidar que aquí están representados pues todos los sectores importantes. Por lo tanto, es una feria con un potencial económico importante y creo que eso es lo que hay que apoyar. La Fira ha pervivido a lo largo de más de 6 siglos, creciendo y adaptándose a los nuevos tiempos, pero sin olvidar sus raíces agrícolas y ganaderas. Bueno, la feria tiene su origen en la ganadería, en los mercados de abasto medievales, y todavía aún se respeta y se conserva ese aspecto tradicional. También la otra parte, la evolución de la feria representada por la rueda de un tractor, está presente en lo que es el Paseo del Comtal con toda la maquinaria, los últimos modelos de vehículos. Caballos, burros, ponis y los animales en general son el centro de atención de los visitantes, sobre todo para los más pequeños, por lo que no es de extrañar el éxito que en cada edición tienen los espectáculos de cetrería. Mira, esta de aquí es una águila de Nepal, es originaria de la zona de Nepal y se usa en la cetrería para cazar lobos o zorros. ¿Ves las garras que tiene? Tiene una fuerza de 900 kilos en cada pata. La Feria Agrícola y de Animales conforma tan solo una parte de los 90.000 metros cuadrados del recinto, a lo largo del cual están distribuidos más de 700 puestos de venta. En ellos podemos encontrar una amplia variedad de artículos, suficientes como para satisfacer la curiosidad, necesidades y gustos de cualquiera que se acerque estos días a Cocentaina. Y para saciar el apetito tras una larga jornada, lo mejor es dejarse caer por la plaza del Mercat, convertida para la ocasión en un enorme comedor al aire libre donde poder degustar desde crepes a la francesa, kebabs, la típica pizza, unas tapas o asados de carne y embutidos. Cualquier cosa que nos permita recuperar fuerzas, porque aún nos queda mucho por ver. A pocos metros de la plaza del Mercat se extiende el barrio del Raval, que durante estos días cambia su fisonomía y nos transporta al lejano oriente.
un auténtico zoco árabe donde poder saborear un té caliente y dejarnos tentar por deliciosos pastelillos morunos en cualquiera de las teterías habilitadas en la zona. Para los que prefiráis la Edad Media, las calles de la vila son vuestro sitio. Convertidas en un mercadillo de antaño, ofrecen al visitante todo tipo de productos gastronómicos y piezas de artesanía, y donde es difícil resistirse a darse algún capricho o firarse alguna cosa, como dicen los contestanos. Llevamos productos de producción ecológica. Llevamos cremas, zumos, caramelos, todo de producción ecológica combinando con el aloe, y los jabones los hacemos sin colorante ni sosa cáustica. Hacemos con aceite de oliva, glicerina, aloe y ceniza de roble, que son las recetas originales, las más antiguas de hacer jabón. Son mermeladas de melocotón, tomate verde, cebolla. Que al ser artesana y natural eso llama mucho la atención. A la gente le gustan las cosas naturales. Todo un evento festivo que se completa con un importante programa de actividades culturales que en su mayoría tienen por escenario la Plaza del Pla y el Palau Comtal. Aquí se puede asistir a los espectáculos teatrales que se representan en el patio de armas. Para conocer mejor las particularidades de la ciudad y sus habitantes, nada mejor que visitar algunas de las exposiciones que se programan en la fira. Actividades para que disfrute toda la familia, incluidos los más pequeños, que se lo pasan en grande con los talleres infantiles. La oferta cultural cuenta también con representaciones de calle, que aportan un mayor atractivo al recorrido por la feria, con espectáculos como el baile de banderas, ofrecido por el grupo italiano de Abanderados de Arezzo, invitado a la feria. ¿Queréis escuchar una historia? Una especial mención merece también la representación del Auca de la Fira por parte de la compañía Carros de Foc. Un montaje con el que se rememora el origen de la Fira de Tots Sants y en el que se entremezclan esculturas gigantes, audiovisuales y danza contemporánea. La música también tiene su espacio durante estos días en Cocentaina, con el concierto de feria, aperitivo para el certamen coral que se celebra días más tarde y que ha alcanzado una gran proyección y prestigio nacionales. Estos visitantes, este medio millón, pues sobre todo son a nivel general familias, porque la feria pues, es un poco capaz de satisfacer pues, la necesidad de diversión del niño, del padre, del abuelo, y es una feria que se podría considerar como un parquete, un pequeño parque temático. De Alicante, ¿eh? Son francés. Cieza, Murcia. De Alcoy. Somos de San Vicente de Alicante. De Valencia. De Gandía. De Xàtiva. De Buenos Aires. De Gandía. Como bisuterías y cosas de esas. Cosas de comer, embutidos. Y la comida. La gastronomía. La artesanía que hay, todo. Del mercado medieval. Todos los años. Todos los años venimos. Yo es el primer año que vengo. Es la segunda vez que venimos. Todos los años. Nos gusta y repetimos. Ah, muy bonito todo, estupendo. No, hermoso, me encanta. Está muy bien, muy bien. Está todo bien. Très très bon. Yes, very good, very entertaining. C'est vraiment exceptionnel. Hay que venir, hay que vivirla, hay que disfrutarla. Nos convertimos Cocentaina en la capital de la Comunidad Valenciana, cultural, social y económicamente.